Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI. Hoy revisamos con un especialista la situación actual de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que nos depara a los abonados con los últimos ajustes tarifarios. ¿Es viable recuperar la NE en los primeros meses de la nueva administración? Don Leonardo Deras, exgerente de la NE, actual comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. No hemos empezado, digamos que con buenas noticias en el tema de tarifas este 2022. Ingeniero, ¿cuáles son sus comentarios? Buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Rosendo. Muchísimas gracias por la invitación y es una enorme oportunidad para estar de frente contra la población, para poderle brindar toda la información que se requiere sobre este tema, pero sobre todo tras la búsqueda de soluciones que sean correctas y rápidas, porque el sector energético todavía tiene unos problemas que resolver. Definitivamente el iniciar el año con un ajuste al costo de la tarifa que va directamente contra los abonados de los diferentes sectores no es nada halagüeño. Sin embargo, es importante que la población entienda por qué se dan este tipo de ajustes en la energía eléctrica. En primer lugar, este es un servicio que se le da a la población y que debe de ser eminentemente regulado, precisamente porque debe de cuidarse, tiene que haber una institución que cuide que el abonado esté recibiendo un servicio de calidad y a precios justos. Cuando hablamos de precios justos y para poder mantener la sanidad del sector, la Comisión Reguladora hace todo su esfuerzo y casi todo su trabajo orientado a que se creen todos los artificios correctos y legales para que todos los abonados que reciben el servicio de energía eléctrica la paguen. Y además que la empresa suplidora del servicio, en este caso mayormente el ANE, esté al día con todos los agentes y todos los suplidores. Si logramos nosotros ese estándar en los cuales los niveles financieros que se manejan en la empresa nacional de energía eléctrica y que ésta esté al día con todos sus proveedores, creemos nosotros que podemos ya decir que hemos logrado los grandes objetivos que tiene la nueva Ley General de la Industria Eléctrica. Pero mientras tanto, pues no hemos llegado a esos niveles y eso creo que es un enorme reto, ha sido siempre un enorme reto desde hace varios años y no digamos en este momento que nos estamos aprestando a esta nueva oportunidad que nos da la democracia de una nueva administración del gobierno en las cuales nos llama a ser firmes, creativos, pero sobre todo eminentemente técnicos para poder tomar decisiones pragmáticas. No podemos seguir haciendo las cosas como se han estado haciendo porque ya dice el adagio popular que si sigue haciendo las mismas cosas serán exactamente los mismos resultados. ¿No se podía ya prorrogar más este pliego tarifario? ¿Había que hacerlo forzosamente en este fin de año si consideramos que los últimos dos ajustes, porque esto es trimestral, debemos decirlo, lo había absorbido el Estado? Mire, entendamos que es tarifa del servicio de energía eléctrica. Es precisamente el reconocimiento a la empresa suplidora del servicio de todos los costos que incurre en podérselo brindar a los abonados y que los abonados lo paguen. Ese es simplemente el concepto de lo que es tarifa. Lo que se hace es que un año antes, actualmente el operador del sistema, que es un ente que no es ni la ENE, ni la Comisión Reguladora, ni la Secretaría de Energía, eminentemente técnico, define lo que será el precio de todo el año que se le va a autorizar a la empresa distribuidora que le cobre a los abonados. Este es un dato eminentemente técnico que tiene que ver con muchísimo análisis, muchísimos
software especializados en predicciones que indican la predicción del precio del combustible, el precio del deslizamiento de la moneda, cómo van a estar los embalses, cómo van a estar las predicciones solares, cómo van a estar las predicciones de biomasa, viento. En función de eso y en función del crecimiento de la demanda, se define cuánto va a ser la cantidad de energía proyectada que será en todo el año, y a los costos que tienen todas esas adquisiciones se define un valor que se llama el costo base de generación. No es un valor que va a ser fijo, porque usted sabe que todas esas variables durante el año tienen subidas y bajadas. Y de los que más están moviéndose es el tema del precio del combustible. Y si usted en este momento, la matriz de generación de Honduras es 30% térmico y 70% renovable, esas variaciones en ese 30% hacen movimientos en el tema de la tarifa. Lo que sí es correcto y que quiero que el pueblo entienda es que la Comisión Reguladora está revisando estas variaciones, y si se va a una reducción hacia abajo del precio de los combustibles o una reevaluación en el tema de la moneda, una reducción en la demanda de los abonados, esto es a favor del abonado y nosotros obligamos a la distribuidora que baje las tarifas. Es simplemente hay que ver cómo ha sido el comportamiento de las tarifas pongámosle un periodo reciente del año 2019, en donde el precio del kilovatio hora estaba como en 4.93 lempiras el kilovatio hora. A raíz de la baja de la demanda, a raíz de que bajaron todos los combustibles y el tema de revaluación de la moneda por el tema de la pandemia, bajaron los precios y tuvimos precios de 3.93 a finales del año 2020. Pero a medida que se fue recuperando la economía, todos estos elementos que casi no tienen control la demanda del sistema hondureño, entonces comenzaron entonces a crecer, hubo más generación, y entonces ahí comenzó a haber un pago de mayor cantidad de energía por parte de la distribuidora para poder mantener el servicio, y por lo tanto el abonado es quien paga todo ese servicio. Es decir, la revisión del 2021 no arrojó números favorables para el consumidor, que se ve obligado ahora a trasladarlo. Es correcto. Nosotros pudimos ver en los últimos 2 trimestres del año pasado, y era predecible por el recuperación de la economía. Comenzamos a ver un crecimiento y más o menos sostenido de 4.5% mensual en el crecimiento de la demanda, que eso es muy bueno. Pero también ustedes pudieron ver, y es público, el comportamiento que ha tenido el precio del combustible. El valor de referencia estuvo más o menos referenciado como a $40 el barril, que era lo que las empresas especializadas de los Estados Unidos predicen que iba a ser el promedio del año, pero usted se dio cuenta que en los últimos 6 meses el precio del combustible anduvo entre 70, fluctuando de 80 a 83, y se anduvo delante de esa banda. Eso no había forma, ingeniero, cómo revisar esta fórmula, porque son fórmulas, para un beneficio al consumidor final, porque aquí se ha hablado mucho que revisemos los contratos de generación, que sea esta térmica o energía limpia, para tener precios similares al mercado centroamericano que permitan tener valores adecuados al bolsillo del hondureño, cosa que no ha pasado así por este reflejo de Año Nuevo. Mire, el tema de cuándo se debe hacer, nosotros tenemos un mandato de ley, y la Comisión Reguladora, si no cumple, puede incurrir en una falta grave administrativa que sufriríamos las consecuencias. La ley establece tácitamente que la Comisión Reguladora revisará y certificará toda la información que viene de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y definirá cuál es el precio que sale de todos esos costos. Y se tiene que hacer y publicar el primer día de cada trimestre. Entonces, no es un tema de que nosotros podamos decidirlo. La ley no le da cómo moverse y le da una fecha, y nosotros, y por lo menos la Comisión Reguladora, la tenemos que cumplir. Bueno, se absorbió parte del incremento de los 2 últimos trimestres vía subsidio.
Pero el gran problema es que el área comercial y la gran industria no entra dentro de estos beneficios. Y al final es tarifa real para ellos, que es sencillo, la matemática eso manda, usted como docente sabe, traslade estos costos al consumidor final y el golpe es tremendo a todo nivel. Bueno, aquí es donde yo creo que es la gran pregunta de toda la población con respecto es cómo es o por qué estamos pagando estas tarifas que están tasadas el día de hoy. En primer lugar, vamos a bajar esos mitos o esos dichos que dice que estamos pagando la energía más cara de Centroamérica. No es cierto. ¿Dónde se paga la energía más cara? En Costa Rica, el sector residencial paga la energía más cara. Los otros países, nosotros estamos creo que en tercer lugar en la parte residencial. Los otros países han avanzado bastante en su reforma y han introducido dentro del negocio de electricidad el tema de la competitividad, que es un tema que nosotros no la tenemos. Y aquí es donde hay que comenzar a explicar a la población y hay que comenzar a derribar un montón de mitos y paradigmas que se dicen sin conocimiento de causa. En primer lugar, no somos la mayor tarifa, pero tampoco somos la más barata. Eso nos mete una enorme presión y obligación a todas las instituciones a trabajar sobre ese tema. Yo quisiera tomarme estos minutos para explicarles realmente cómo se puede bajar la tarifa de energía eléctrica. La única forma... Hagamos algo. Sí. Vamos a la pausa para después quedarnos con suficiente tiempo y que nos explique cómo bajar tarifas o la recomendación para la nueva administración, y me queda pendiente, ¿cuál es la tarifa real que deberíamos estar pagando hoy si no hubiese estado el tema del subsidio? Porque aquí el gran problema es que el gobierno promete subsidiar, pero ese recurso al final no lo enteran a la NE y eso genera más déficit. Después de la pausa sigue con nosotros el ingeniero Leonardo Deras. Seguimos al banquillo con el ingeniero Leonardo Deras, especialista en temas energéticos, comisionado de la CRE. Teníamos pendiente cómo bajar tarifas, cuáles son las realidades en cuanto a lo que deberíamos estar pagando y ese compromiso del Estado que ofrece subsidios pero no los paga. Bueno, yo creo que este es un tema importante, no es un tema dirigido a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, sino que es un tema académico de todas las empresas distribuidoras que dan este servicio. Hay que conocer primero cómo se compone la tarifa. La tarifa se compone de 4 elementos importantes. El 70% de esta tarifa son la sumatoria del pago de todos los contratos de suministro de energía privados y públicos que le inyectan energía a la red de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. O sea, sumando los 80 contratos entre renovables y térmicos y la suma de toda la energía de las plantas nacionales, van a ese 70% del costo de la tarifa. El siguiente segmento es el segmento de transmisión, que anda alrededor ahí fluctuando más o menos entre un 10 o 12%. ¿Qué es lo que se paga ahí? El mantenimiento de la red de distribución y, en el caso de Honduras, el contrato de EEH. El siguiente segmento es el segmento de transmisión, que implica el pago del servicio de la deuda de todas las inversiones que actualmente ha hecho la ENE, como construcción de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas. Ahí van incluidas también las pérdidas que tienen en el sistema de transmisión. Y por último, una pequeña fracción por ahí, el 4.63%, lo constituye la administración propia de sueldos y salarios y beneficios sociales de los empleados del ENE. Entonces, si usted los conoce bien, de dónde sale cada uno de ellos, entonces uno tiene que comenzar a buscar la forma de optimizarlos cada uno de ellos. ¿Dónde habrá que atacar entonces para generar recursos? Si queremos nosotros impactar, porque hay que diferenciar estos dos temas. Las tarifas son un tema y las pérdidas son otro tema. Y los voy a separar para que se puedan entender más fácilmente. Si nosotros queremos impactar la tarifa, tenemos que impactar en los costos de adquisición de la energía por parte de la empresa de energía eléctrica, que puede ser por dos vías.
En primer lugar, respetar lo que dice la nueva ley, que no vaya a entrar ni un kilovatio más al sistema, sino que sea producto de un proceso de licitación pública, transparente y competitivo. Eso inmediatamente en otros países y en cualquier otro sistema de adquisición reduce los costos y ya tenemos algunos frutos. Y la otra es, el gobierno tiene la obligación de luchar y sentarse con los generadores y con los bancos a estudiar el caso y la posibilidad de hacer una renegociación de los contratos. Pero este es un tema bastante complejo, no es tan sencillo como despedirle a un inversionista que le baje sus costos, precisamente porque interfieren un montón de variables que usted tiene que modificar. Siempre se ha dicho que los costos de adquisición de la energía aquí en el país han sido altos, efectivamente han sido altos, pero en la parte de térmica sí se han llevado procesos de licitación, pero en la parte renovable, que es el 70% de la matriz, no es cierto que los inversionistas impusieron el precio. No es cierto que los inversionistas dijeron yo le vendo energía a este precio, no es cierto. El precio del suministro de energía de renovable salió del gobierno. Es decir, que sale producto de... Aprobó el Congreso. Sale del gobierno y fue aprobado por el Congreso Nacional en el año 2007 con el decreto 70-2007 de la Ley de Promoción a la Energía Renovable. Eso lo que provocó indicaba que los precios bases de potencia y energía iban a salir producto de información que salía de las instituciones del gobierno. La Comisión Nacional de Energía definió los precios bases de energía. Esos todavía estaban bien, pero lo que ha encarecido el precio son esa serie de incentivos que se estudiaron y se proyectaron que era la única forma en poder cambiar la matriz energética de térmico a renovable. Y es decir que se le sumaron incentivos como el 10% simplemente por ser renovable, el tema de exoneraciones fiscales, deslizamientos de la moneda en el costo índice de precios al consumidor de los Estados Unidos, despacho obligatorio, es decir, despacharlos. Eso lo que llevó es que los contratos andan alrededor entre 14 y 15 centavos del Empira, con lo cual, y no digamos después la energía solar que vino del año 2014 para acá, con una ley especial, en donde se adquirían más o menos entre 15 y 16 centavos del Empira. Eso es lo que realmente obliga al gobierno a tomar la decisión de montar la nueva Ley General de la Industria Eléctrica y prohibir que ese esquema se siga dando, porque tenemos que entonarnos con lo que se hace en toda la región y en toda Latinoamérica, de que todo el kilovatio hora que entre tiene que ser mediante procesos. O sea, sí se pueden revisar esos contratos, esta energía renovable que tiene precios totalmente diferentes a la región, ya. Sí se puede revisar. De la Comisión hay que sentarse, de Energía del nuevo gobierno. Esto no es nuevo. Yo puedo decir que esta administración también intentó sentarse con los generadores, pero la estrategia utilizada no dio ningún fruto. ¿Por qué? ¿Qué falló? ¿Son tan duros para negociar? No. ¿Se cierran? No, porque no hubo tal negociación. Lo que hubo fue que en este caso, los últimos 2 años, se preparó los precios que ellos consideraron que eran los justos y correctos, después de haber hecho un benchmarking de todas las energías que se compran en la región. Y después la pusieron con los precios actuales y les dijeron, señores generadores, mire, esto es los precios justos. Por favor, pasen a las oficinas del ENEA a firmarme un contrato de reducción de los precios. Eso no es así. O sea, nadie va a llegar. Nadie llegó. Entonces, y yo se los he dicho y se lo he expresado en diferentes medios a la administración, que no se vayan por ese tema. La forma es, hay que sentarse con cada uno, tal vez no con todos en grupo, sino que por tecnologías. Y entonces estudiar, porque hay que escuchar la otra parte, cuáles son sus verdaderos costos, cuáles son sus compromisos que tienen con los bancos, cuáles son sus costos operativos, cuál es el tema de la proyección que ellos tienen de su tasa interna de retorno de sus inversiones. Ahí, estudiando cada uno de esos, es donde uno puede comenzar a ver dónde puede entonces conseguir una mejora en el tema del precio. No es un tema sencillo, Chendo, y le voy a decir
que en Guatemala les pasó exactamente lo mismo cuando cambiaron la ley y en Guatemala no lograron ni un tan solo centavo de rebaja. Optaron mejor por esperar que terminaran todos los plazos que fueron firmados los contratos para después iniciar procesos de licitación pública y ya no se permite tener PPAs que no salgan por esa vía. Pero eso, Honduras con las finanzas que tiene la ANE no lo soporta. Totalmente de acuerdo. Además, ¿cómo se va a sentar usted a negociar con un generador cuando tiene deudas con este sector de más de 83 mil millones de lempiras en deuda con esta gente? Yo creo que habría que hacer artificios legales de cómo conseguir dinero más barato, ya sea en la banca internacional o como hicieron en Argentina, que hicieron un préstamo bomba, capitalizaron a todas estas gentes que invirtieron, estos pagaron a sus bancos, a sus inversionistas y pudieron entonces conseguir una mejora en el tema de los... Es que el Estado compre algunos... No, que el Estado honre sus inversiones. Ese es el gran problema que hay por los cuales los inversionistas no están en la disposición de hacer una negociación a favor de la ANE si no hay nada que les ayude a resolver un enorme problema que tienen ellos, que es las deudas con sus bancos. Entonces, hay que aliviar primero ese tema. Probablemente no es que se va a conseguir los 83 mil millones, se les va a pagar y ahí después negociamos. No. Yo creo que el sector privado está esperando que la ENE, que el gobierno con todo su aparato, logren hacer una proyección de flujos de caja en función de la recuperación económica del ENE. Es decir, la recuperación económica del ENE no se va a lograr si no bajan las pérdidas. Nosotros en la tarifa, o la ley en la tarifa, solo le reconoce hasta un 15% a la distribuidora, que es un valor correcto y estándar dentro de sistemas eléctricos parecidos al nuestro. Pero del 15 al 34% es la cantidad de energía que compra la ENE y les factura a los generadores, pero que no la cobra. No es cierto que se compra caro y se vende barato, no es cierto. El precio de adquisición de todas las tecnologías actualmente anda por el 13,5%. Porque este es el... Y yo se lo vendo, y la ENE se lo vende a 18, quiere decir que hay 5 centavos de dólar de ganancia. Pero si serían grandes ganancias para la distribuidora, pero si pierde un 30%, todo eso se le desbarata y lo que está es en números rojos, como está saliendo la ENE durante todos estos Porque años. ese es el gran problema del estatal. Es correcto. Por eso es que quería... Pérdida, porque en nada va a quedar, ingeniero, si se hace ese sacrificio de Estado, se encuentran estos recursos, bien sea por préstamos blandos de los acreedores, por compra o utilización de bonos soberanos, se pagó. Pero si sigue ese alto nivel de pérdida que EH ahí ha quedado a deber, pronto la deuda va a seguir creciendo y quedamos en nada. Totalmente de acuerdo. Por eso quería separar los dos temas. Un tema es el tema de la tarifa, que el tema de pérdida solo maneja el tema del 15%. Pero el tema de la recuperación financiera del ENE pasa precisamente por volverlo un negocio. Y volverlo un negocio que es exitoso, en las cuales las ventas sean superiores a sus deudas. Entonces, como les decía, si nosotros hacemos esas acciones, primero, lograr una reducción en los precios de adquisición de la energía, ya sea por de aquí en adelante solo procesos licitatorios y competitivos, y por otro lado, tratar de lograr una renegociación de los contratos. El siguiente, una negociación del servicio de la deuda con los multilaterales que tienen deuda por el tema de transmisión. El tema de distribución, hay que sentarse con EEH. Pero el problema con EEH, y hay que decirlo, porque la nueva administración debe de entenderlo, ya solo faltan cerca de 18 meses para que este contrato termine. Y después de que se vaya EEH y que termine el contrato, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? La ENE no se puede quedar ni un minuto sin tener un organismo, una organización que le esté facturando y le esté cobrando. Tiene esta administración 18 meses para poder definir cuáles son una de las 3 posibles alternativas. 1, ampliar el contrato de EEH, que yo lo veo imposible y no factible. 2,
volver a licitar una tercerización de servicio con un proceso más limpio, más transparente, más competitivo y corrigiendo los errores que se tuvieron con el contrato de EH. Y 3, eliminar el tema de la tercerización y volver a armar las cuadrillas por parte de la institución. Esas son probablemente las 3 salidas que tiene esa decisión enorme que tiene la nueva administración para tratar de recuperar la ENE. Y por último, nada más, hay que ser un poco creativos con el tema del personal de la ENE. Yo creo que ahí puede haber una pequeña oportunidad de mejora. Pero como le digo, esta es una pequeña fracción. El verdadero problema está en los otros 3 segmentos. Muy bien, está con nosotros el ingeniero Leonardo Dera. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Leonardo Dera. Habrá que ser creativo por la nueva administración para intentar salvar la ENE. Totalmente. ¿Se puede salvar todavía? Se puede salvar todavía, definitivamente. Y yo tuve ayer una oportunidad de conversar con los miembros de la Comisión de Traspaso Presidencial. Muchos de ellos conocen muy bien el tema y más o menos ya tienen delineadas algunas acciones. No van a seguir haciendo probablemente las mismas cosas que se han estado haciendo. Pude percibir también que el sello es la inclusión de más veeduría social para darle un poco más de transparencia a este tipo de negociaciones, porque no es de sentarse si no hay veeduría, si no hay la participación de la sociedad civil participando de todo este proceso. Y sobre todo la participación de los entes contralores del Estado para que se asegure transparentemente de que lo que está haciendo es algo muy correcto, y yo estoy totalmente de acuerdo. Continuando con el tema del rescate de la ENE, hay que comenzar a ver dónde está la deuda, dónde está esa mora, dónde están los grandes deudores que tiene la ENE. Porque aquí, a propósito de esas grandes deudas que tiene, hay un déficit enorme, pero al revisar los diferentes renglones y compromisos financieros, encontramos que el que más debe es el Estado. Correcto. El gobierno. Es correcto. O sea, estamos hablando, uno de los más grandes, el gran deudor que tiene en este momento la ENE es el gobierno. Todas las secretarías de Estado han estado, a excepción de algunas pocas, que han honrado, inclusive por decreto, que tienen la obligación de pagar el servicio de energía eléctrica. Pero la mayoría de ellas no están honrando la energía, el pago de la energía que están consumiendo. El SANA le debe casi entre 900 y 1.000 millones de lempiras al ENE. Hondutel anda por los 300, datos que yo recuerdo hace 2 años que estuve en la ENE, 350, y creo que tampoco han honrado estos meses. Y ha crecido. Es que ha crecido. Pero ahí tenemos educación, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Seguridad y las otras instituciones de gobierno. Y no pueden ir en aras de ese rescate. Bueno, entonces, aportar. ese es un consejo para la nueva administración, crear los presupuestos correctos y las obligatoriedades de las administraciones ministeriales en honrar todo ese dinero al ENE mensualmente. Después, obviamente, seguir trabajando hasta que finalice el contrato de EH tras la búsqueda de los más grandes deudores, que están en pocos, pero sí en el sector residencial y en el sector comercial por sus altos niveles de consumo. Y además, si nosotros, como está atomizado el servicio, que los abonados de la ENE, que son entre 1.940.000, 30 o 40 más o menos en el último tiempo, 1.700.000 son del sector residencial. Y ese tema del sector residencial es el que, sumando cada una de esas deudas de todas las viviendas, es donde tiene una enorme cantidad de deuda y otra oportunidad de poder conseguir una mejora financiera de flujos de caja a favor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Entonces, todo pasa precisamente por grandes decisiones, como le decía, cómo se va a manejar la empresa distribuidora. Y aquí nos trae otro tema importantísimo, que es el tema del avance en la reforma. Porque también dejé, y lo voy a exponer aquí, que no solamente ese robo, esa pérdida técnica, también ha incidido en ese problema que tiene el ENE.
el tema de legislación y el tema de los subsidios cruzados. Es decir, estarse cruzando beneficios de un segmento de la población a otra, eso ha creado una distorsión en la tarifa. Y en este caso, la Comisión Reguladora durante este tiempo ha tratado de ir limpiando todas esas impurezas que tiene la tarifa de subsidios cruzados. Digamos, hay segmentos todavía industriales que están conectados en baja tensión y pagan como que si estuvieran en alta. Y todo el mundo sabe que la baja tensión es mayor precio que la alta tensión. Entonces ahí pierde el ENE 11, 12 millones mensuales simplemente por eso. Entonces hay que terminar el tema de la normativa y dejar la tarifa lo más puro posible. ¿Por qué yo recalco este tema de la tarifa pura? Porque es la seguridad jurídica del sector energético. Es decir, y eso tiene que ser protegido y cuidado por todos los entes del sector, precisamente porque es lo que le da la seguridad a los inversionistas de seguir invirtiendo y mejorando el sistema, pero también le da la seguridad a la población, que lo que está pagando es realmente el precio. ¿Cuál debería ser la tarifa real en función a las decisiones de la Comisión Reguladora sin el tema subsidio de por medio? Mire, la Comisión Reguladora, de acuerdo a la ley, no le permite a la distribuidora que le cargue al abonado las ineficiencias. Es decir, si han aparecido contratos que no han sido por procesos de licitación después de ver entrada la ley, no le va a reconocer el precio que negoció, sino que le va a pagar un precio estándar y justo para que la población no pague esas ineficiencias. El tema de la dimensión de su personal. La tarifa solo debe reflejar una empresa legalmente dimensionada. El otro resto son pérdidas que tiene que absorber en este tema la distribuidora. Entonces, parte del trabajo y el reto que tiene la nueva administración, y tenemos no solo la administración, todos los entes del sector, es tratar de llegar a una tarifa que sea correcta y legal. Actualmente, sí hablemos del tema de lo que ha pasado en los últimos 2 trimestres. Por ley, digo yo por ley, porque emitieron decreto legislativo y decreto ejecutivo de emergencia para que inhibieran a la Comisión Reguladora de publicar las tarifas en el 1 de octubre, pero en realidad la ordenanza era para la ENE para que no aplicara ese incremento a los abonados, aquellos que no consumieran menos de 350 kilovatios hora, ni aquellas MIPYMES que estén consumiendo menos de 3,000 kilovatios. Ese es el famoso subsidio. Nosotros nos inhibimos de publicarlo, pero sí lo calculamos, porque nosotros recibimos toda la información del ENE certificada por el operador del sistema y nosotros hicimos la certificación y más o menos llegó a un incremento de más o menos 10%. Un trimestre. De un trimestre, y que va desfasado un mes. Es decir, lo que nosotros acabamos de analizar fueron lo que la distribuidora consumió o pagó en tema de energía el mes de septiembre, octubre y noviembre. Y el mes de diciembre se deja el último mes se deja para que se liquide y que toda la energía, la sumatoria de energía de las facturas que le presentan al ENE, cuadren con todos los medidores que dice el ODS por un tema de liquidación. Y allí es donde es importante votar otro paradigma, que dicen que hay un montón de plantas que se les paga y ni siquiera están construidas o que se les paga sin generar. Eso yo le puedo asegurar. Y si no, pues yo retaría a la comisión interventora o retaría a cualquier ente del sector que descubra o que lo dijeran si descubre que ha pasado eso. Eso no es posible porque el operador del sistema, que no es el gobierno, que no es la ENE, sino que es un ente en las cuales está constituido por representantes de todos los sectores como una manera de darle transparencia y evitar de que no haya un despacho en las diferentes tecnologías en forma equivocada, que no vayan a haber precios que no sean el tema de los contratos, o sea, que un tema de filtro de transparencia. Y ahí hay gente muy reconocida dentro del sector que
certifican que la información que pasa a la ANE es la información correcta, que es la que nosotros certificamos y lo publicamos por ley en la Gaceta, y es el valor que le autorizamos a la distribuidora que le cobre a los abonados. Es decir, que si revisamos este porcentaje que se suspendió para un sector, pero que a otros sí se les aplicó, de 10% más lo último publicado en el inicio de esta semana, que ronda casi un 15% para el sector industrial, estamos hablando que el promedio de incremento puro ronda casi el 25%. Okay, pero eso si usted lo mira a muy corto plazo. Pero si yo me voy y me llevo al primer trimestre del año 2019, cuando se pagaba 4.93 centavos del empira, pero en el siguiente año 2020 la tarifa bajó a 3.93, es decir, casi bajó un 17%. Pero de ahí comenzó a subir y después se recuperó en un 10% y después se le suma un 13%. Si nosotros miramos todo el esquema, realmente el precio de la energía pasa de 4.93, pasa a 6.03. Ese es el incremento real comparado con un espacio de tiempo más largo. Pero si usted lo mira y lo comienza a ver desde septiembre del año 2021, efectivamente, lo que tenemos ahora es la suma del 10% del trimestre anterior, más el 13% que se acaba de decretar ahorita, que suma más o menos un 23%. En términos generales, si lo tomamos desde esa fecha, ha sido un 23% puro, pero si lo tomamos desde el año 2019, es más o menos un 5 o un 6%. Muy bien, está con nosotros el ingeniero Leonardo Deras, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el ingeniero Leonardo Deras. Se me quedó un punto ahí pendiente, ingeniero, que tiene que ver con el tema de bajar la tarifa. ¿Cuál es, no sé si el término es correcto, cuál es el estándar de valor por kilovatio hora de la región centroamericana por producción, entendiendo que la térmica tiene un costo, que la solar tiene otro, que la eólica también tiene otro valor? Un término de referencia de la región para aplicarlo aquí a Honduras, considerando que aquí la térmica en su momento estuvo cara, ahora bajó, pero en este momento la solar sí está alta por esto de los incentivos. Totalmente de acuerdo, pero mire, si nosotros hacemos una revisión de todos los precios de adquisición de los diferentes países, y se lo digo con conocimiento de causa porque pertenecemos al organismo máximo rector de todo el sistema de interconexión centroamericano, y vemos los datos y nosotros vemos que cuando se licitaron todas estas tecnologías, aparecieron valores solares recientemente, de 2 a 3 años para atrás, que andaban entre 6 y 7 centavos los solares. El tema de biomasa, alrededor de los 9, 10 centavos. La hidroeléctrica, más o menos ahí, dependiendo si es de embalse o de paso, alrededor de los 10, 11 centavos. Es precio en dólar ¿verdad? Es correcto, 2 centavos de dólar el kilovatio hora, que nos hemos acostumbrado a utilizar ese sistema. Entonces, pero si nosotros hacemos una media de todas estas tecnologías, un valor justo, producto de un proceso de licitaciones públicas, puede andar alrededor entre los 9 y 11 centavos. Ese puede ser un valor justo. ¿De dónde se corrobora este valor? Porque contrario a muchas opiniones de algunos que accesan a los medios de comunicación que dicen que el mercado eléctrico no ha arrancado, no es cierto. Ya hay 11 plantas que finalizaron sus contratos y que de acuerdo a la ley no han podido entregar energía con el mismo esquema anterior, sino que se han ido con una nueva figura que crea la Ley General de la Industria Eléctrica, que se llama el mercado de oportunidad. Y el costo del mercado de oportunidad promedio en este momento va a entrar entre los 10 y 11 centavos. Por lo tanto, ese es un valor y ese debe de ser una meta y un valor de referencia para que mediante una mesa amplia con todos los sectores que intervengan, con toda la veeduría social, pudiéramos nosotros, digo nosotros, pero estoy hablando como abonado, estoy hablando como
como usuario del sistema de energía eléctrica, es absolutamente necesario para impactar la tarifa una reducción en los precios de adquisición de la misma. Ya debemos ir olvidando el tema de la interventora. ¿Qué valoración le da a las ejecutorias que han dejado en una institución que sigue a deber? Bueno, las interventoras fueron creadas por el gobierno precisamente para llegar con un objetivo claro y establecido en los diferentes decretos que les dieron función. Si usted quiere evaluarla, simplemente lea cuáles eran los objetivos que se plantearon en las mismas y mire cuáles son los resultados y usted puede definir realmente si se logró o no se logró. En el caso del ENE, se lo voy a decir como exfuncionario de la misma y que de una u otra manera estoy involucrado en este tema, creo que la comisión quedó a deber porque tenía la obligación de mejorar financieramente el ENE y no se logró. Tenía que mejorar el tema de las pérdidas y no se logró. Tenía que tratar de bajar los costos de operación de la ENE para impactar la tarifa y no se logró. Y ahí es donde yo creo que es absolutamente necesario y la sociedad civil debe de pedirle a todas estas interventoras que ya vacan en su función, que presenten un informe de resultados, que digan que fueron las cosas exitosas que hicieron, pero que también expongan las cosas que no lograron y sobre todo las causas por las cuales no se lograron. ¿Por qué? Para que fácilmente la nueva administración pueda tener un análisis de eso y no volver a cometer los mismos errores y que solo se tomen los casos de éxito para que rápidamente se pueda enrumbar hacia una recuperación. Es decir, el tema intervención debe desaparecer del lenguaje del gobierno de doña Xiomara. Es correcto. Yo recomendaría entonces la asignación, como decía la ley, de un funcionario que responda por los resultados de la intervención y que sea supervisado. Yo creo que un gerente de estas instituciones, si a los 6 meses usted no le mira que tiene resultados, debe de ser quitado, apartado y buscar otro que venga con mejores capacidades y mejores intenciones de poder resolver. Si seguimos con lo mismo, vamos a tener exactamente los mismos resultados. ¿Qué observó en la reunión con los miembros de la Comisión de Transición en los técnicos y que conocen de la institución porque han estado ligados a juntas directivas y en manejo presupuestario? Le hablo del doctor Pino, de doña Rebeca Patricia Santos, Marcio Sierra, incluso Barquero conoce del tema por su nexo con el sector privado. Yo creo que se ha ganado muchísimo tiempo de que ellos sean gente de mucha experiencia y realmente conocen, pero sobre todo el impacto que está provocando la ineficiencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en las finanzas públicas. ¿Por qué digo yo que es lo más importante? Porque se le tiene que dar la importancia que corresponde. En los países que han recuperado empresas de este tipo estatales, el que tiene que ir a la cabeza de ese proceso es el presidente de la República, el ministro de Energía, la Secretaría de Finanzas, liderando el proceso de recuperación, pero como un objetivo claro. Lo que sí he podido percibir de ellos es que sí están conscientes que esa es la solución, que haya un compromiso de gobierno por tratar de mejorar la operatividad de la ENE, pero sobre todo, el gran objetivo, impactar en el tema de la tarifa. La amenaza, si podemos llamar de esa forma, de cortarle la energía a los morosos, independientemente de quien sea, incluido el mismo Estado, puede ser una medida de presión para mejorar las condiciones de la ENE? Totalmente de acuerdo. Siempre se ha pedido y en otros países está de que el hurto de energía es un delito que es exactamente lo mismo como ir a robar dinero de las arcas del gobierno. Están robándole las arcas al gobierno, le están quitando los fondos que pueden ser destinados precisamente para acciones de desarrollo, pero para todo, para mejorar las condiciones de vida de la gente que realmente lo necesita. Ingeniero, le agradezco por su tiempo, muy amable. Muchísimas gracias. El ingeniero Leonardo Deras con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.